And we're back. Vidcast series Road to Tour de France 2021 by Continental still puts the most prestigious cycling race at the forefront. And we're happy that after our first guest, director of Tour de France, Cristian Prudhomme, today we can welcome the former Tour de France winner from Spain, Oscar Pereiro, and the Slovenian cyclist Matej Mohorič, former junior and U23 world champion, a regular Grand Tour cyclist since 2015 and a member of Team Bahrain Victorious. Hello to Oscar in Galicia and Matej to Italy. Hello. Hi, how are you? Very well, thank you. We're going to start with a question that would actually, leading to this question was our previous guest, Cristian Prudhomme. He really pointed out how winning Tour de France changes your life forever. Oscar, you've been an overall Tour de France winner for almost 15 years now. Even if you were unfortunately denied the prestige and joy to be crowned in Paris at the end of the Tour, how has winning Tour de France changed your life, and does it feel like it had already happened 15 years ago? Sí, efectivamente. Para mí, ganar el Tour de Francia, ya simplemente participar en el Tour de Francia era el sueño de cualquier chaval que empieza a montar en bicicleta. Pero es cierto que cuando compites por primera vez, te das cuenta que esa carrera es diferente, que es una carrera que está en otra dimensión y evidentemente cuando, ya no solo ganarlo, cuando consigues ser protagonista, tu modo de vida, tu manera de competir, tu manera de vivir es completamente diferente. Está claro que para mí fue un punto y aparte en mi vida, a partir de ese día. Y como tú dices, no tuve la fortuna de poder vivirlo en los Campos Elíseos el propio domingo que acaba el Tour de Francia, pero todo el revuelo que iba un poco después, ¿no? Hasta ese casi año donde me proclamaron ganador, al final yo creo que incluso me dio mucho más popularidad, ¿no? Porque era una historia muy complicada y que duró muchísimo tiempo. Yo soy de los que cambia rápido el chip. Por mucho que me enfadara, por mucho que protestara, no iba a cambiar absolutamente nada de lo que podía pasar y por lo tanto era esperar y poder sentir por lo menos el orgullo de poder ser proclamado ganador del Tour de Francia y poder ser el resto de mi vida, pues estar dentro de la historia del Tour de Francia. Estoy de acuerdo con Cristian Prudhomme. El Tour de Francia está en otra dimensión y por fortuna pude brillar mucho en esa carrera y conseguir ganarlo. Matej, Oscar said that already participating on Tour de France is a dream for a lot of cyclists. You were the first time on Tour de France already with Team Bahrain in 2019. How do you remember your first Tour de France? Yes, I think it was a special moment for me in my career as a cyclist. I have been a professional cyclist for 5 years prior to taking a part in Tour de France, so I was very much looking forward to that, and it was a proud moment when I made it to finish in Paris. It's a special thing, and I think I'm going to remember this for the rest of my days. Thank you for taking the time, of course, to be our guest in this Vidcast series. I imagine it is very difficult to end the season like you did in the middle of Vuelta with a broken shoulder blade. Did the injury change anything in the preparation for this season? No, the injury was okay. It was a broken bone, but we managed to do a quick recovery. I think I was able to ride my bike after maybe 2 weeks or so. Of course, it wasn't necessary because it was the end of the season, so I took some extra time off and then started again as usual to prepare for this season. And I was going well from the very start, even though the first 2 races I was supposed to do in Spain were postponed due to COVID. But then the rest of the season went on as planned, and it was good so far. And hopefully we can make another step forward and maybe try to do a good GC with Mikel here in Giro, and I will maybe go for the stage if opportunity comes. Is it different for you to prepare for the season when you have the prospects of your third appearance at Tour de France? It's of course it's different. The preparation, if you are preparing for a Grand Tour, especially for the Tour, is crucial. You need to come to the start in a good condition, but not in peak condition. You need to reach the peak condition during the Grand Tour, so it's quite tricky. But with experience, you can manage it quite well, and I hope that I will be ready this year for the Tour.
Thank you, Oscar. Matej already mentioned that, yeah, broken bone, and then you move on and you go forward. You had a really dangerous crash riding down from Colonial on the 15th stage at Tour de France in 2008. Afterwards, you were actually quoted saying that you thought you were going to die. Do you remember that crash? Was it the most dangerous one in your career? Sí, claro que lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que fue una caída tonta, no íbamos tampoco tan rápido, acabamos de salir, prácticamente era el el segundo puerto de la jornada, todavía no había mucha tensión y empezó como a llover un poco. Yo me abrigué arriba porque estábamos a 2000 y pico metros de altitud. Y poco a poco pues iba bajando con tranquilidad, adelantando a la gente porque había probabilidad de que hubiera viento en la parte baja del puerto. Y hubo un momento que por mala suerte, creo que fue Damiano Cunego, que al intentar esquivar una caída pues se fue hacia la derecha, me tocó y salí por un barranco, caí sobre 8 metros más o menos de altura, en caída libre. Y en ese momento sí que pensé que me iba a morir, quería que pasara todo lo más rápido posible para no tener dolor. Fueron momentos muy duros, muy complicados de mis compañeros, de toda la carrera en general, ¿no? Yo noté mucha solidaridad, incluso cuando prácticamente todos los corredores del Tour de Francia se paran para saber cómo estás. Evidentemente es que la caída fue muy grave. Tuve fortuna, simplemente fueron huesos rotos y pude recuperarme, pero yo creo que lo peor se queda en la cabeza. Nunca más volví a ser el mismo corredor, nunca más fui capaz de tener la confianza que tenía bajando. Y de alguna manera, pues a un corredor como yo, que como digo yo, era completo en todo, pero no era el mejor en nada, ese plus que me podía dar la bajada a la hora de intentar coger a los escaladores que me saltaban en la montaña, pues lo perdí completamente. Y pierdes confianza, coges miedo. El trauma mental, yo creo que a día de hoy lo sigo teniendo cada vez que veo un barranco y que veo que me puedo caer. Matej, we could read your support for the Share the Road initiative from Continental in your blog last year. Tell me, have you noticed any progress in this aspect? Do maybe cyclists get more respect from the drivers, from the car drivers? Do they take better care of you than maybe a decade ago? Especially, how is it in Slovenia with cycling now being so popular here? So in Slovenia, let's say over the course of the last decade, since I have been a professional cyclist, it has definitely been getting better, both with cycling infrastructure, so with bike paths and cycle lanes, as in terms of culture of the drivers, because cycling nowadays, with the success of Slovenians, is quite popular. So we do have also more knowledge of the general public and more respect of the drivers of cars and other vehicles on the road. So I think the initiative is successful, and I hope for it to be even more successful in the future, in the years to come. Is it maybe even more dangerous when you have electric cars, which you don't hear that well? Yes, actually, I did have some experience of having a surprise passing by vehicles that are super quiet. So I think there will, at some point, they will need to make up a solution for this. I don't know, maybe an artificial sound or something to warn other riders or cyclists or even the pedestrians of these electrical vehicles. When the first cars came more than 100 years ago, there was always a man walking in front of the car, waving the flag. The car is coming, the car is coming. But I don't think this would work now. No, probably the cars are too fast now. Oscar, being the ambassador of the Continental Spain is just one of the roles that still connect you to the world of cycling. What are the others? What do you enjoy doing the most at the moment? Sí, además de estar con Continental, ya llevo 5 años de embajador con ellos, pues sigo un poco enlazado con el ciclismo, embajador de la Vuelta Ciclista a España, hago también diferentes letap con el Tour de Francia por todo el mundo, trabajo en radio también comentando carreras ciclistas, embajador de Trek. O sea, realmente cuando uno se retira y tiene la fortuna de haber conseguido algo importante como es brillar en el Tour de Francia, se abren muchas puertas a nivel laboral, ¿no? Pero básicamente es business, radio,
televisión, también comentando fútbol. O sea, soy un tipo bipolar, a veces ciclismo, a veces fútbol, pero sí, todo, prácticamente el 80% de lo que hago mi día a día es relacionado con el ciclismo, con diferentes marcas, como en este caso Continental, y después también muchos eventos con diferentes empresas para todo relacionado con el ciclismo, ¿no? Charlas, salidas en bicicleta con business. Realmente mi vida gira alrededor del ciclismo. You were actually even playing football for 2 years after your career in cycling. How was this experience? Bonita experiencia. No, yo cuando dejé la bicicleta, quería seguir haciendo deporte para no engordar mucho, para cuidar un poco la figura y demás. Y desde muy pequeño me gustaba muchísimo el fútbol, ¿no? Hice un cambio ambicioso en la segunda división B, tercera liga española. No era fácil. Al principio, la velocidad con la que piensa un futbolista es muy difícil cogerla. A nivel muscular, cambiar la musculatura de la bicicleta a correr a pie fueron 3 meses también de muchísimos dolores. Pero sí que fui evolucionando y lo pasé muy bien y se generó también un pequeño revuelo por aquí en el equipo donde estaba y la verdad que fue una experiencia muy bonita, aunque la conclusión es que era muy malo. Era mejor en bicicleta que jugar al fútbol, por lo tanto la decisión de hacer primero ciclismo y después fútbol fue correcta. Okay, let's focus now to the last year's Tour de France, Matej. On the one hand, we had fewer people on the roads, virus in the air. On the other, we will never forget the photo of 5 Slovenian riders on the last day celebrating the double victory that nobody in Slovenia has ever even dreamt of. Was it special for you too, to be a part of this? Of course it was special. It's incredible that we have 2 best riders in the world coming from the same small country at the same time. So yes, it's special to be Slovenian at this moment, and it was special to be a part of this nation winning last year's Tour de France. I know that cycling is a team sport, but did you maybe get questions from the peloton? Who are you cheering for most, for Primož or Tadej? I was cheering for Mikel. I was working for Mikel every day, so I was hoping that we could get a podium. Unfortunately, we just missed it. Mikel got 4th at the end, so yes, but we did our best, so no regrets there. Oscar, your comment about the tour that we like to talk about the most. Did you ever expect that 2 riders from a small country like Slovenia could dominate the world of cycling? How did you see last year's Tour de France? Fue increíble. Para mí, uno de los mejores finales de Tour de hace muchísimos años. La emoción que vimos hasta el último día con esa contrarreloj a la Planche de Belfield, con Primož de líder y Pogačar intentando asaltar el liderato, para mí fue uno de los tours más emocionantes en cuanto a su resolución. Después, evidentemente, para un país como Eslovenia, que siempre ha tenido buenos corredores en el World Tour, pero evidentemente estamos hablando de 2 corredores que están dominando el mundo. O sea, yo recuerdo la primera vez que escuché un poco, ¿no?, de la historia de Roglic cuando ya hace 4º en el Tour de Francia, ya hace unos cuantos años. Era buen corredor, pero realmente lo que está haciendo como ciclista es la leche. Y después con un chaval tan joven como Pogačar, que ya lo había visto ganando la vuelta, en la etapa reina de la Vuelta al Algarve hace unos cuantos años, cuando tenía apenas 18 o 19 años, ¿no? Apuntaba a muchas maneras, pues que ahora mismo, para un país como el vuestro, pequeño, es impresionante que estéis dominando el mundo, estáis dominando el ciclismo a nivel mundial y eso es muy complicado. Me recuerda de alguna manera a esos años donde Contador, Sastre, el propio Purito, en España que estábamos un grupo de gente que peleábamos por todas las carreras, pero evidentemente España es un país mucho más grande con quizá a nivel de historia, con Miguel Indurain, con Pedro Delgado, con corredores que estábamos acostumbrados a ver toda esta historia. O sea que para Eslovenia me imagino que a nivel de país es una revolución lo que estáis consiguiendo, es para sentirse orgullosos porque no va a ser fácil, a pesar de que tenéis buena cantera, que en el futuro aparezcan 2 corredores del talento y de la calidad que tienen estos 2. O sea, es impresionante. Admiración absoluta por lo que ganan y por cómo ganan.
la ambición que tienen por todo en todo momento es para mí lo que es quitarse el sombrero. Y son diferentes, ¿no? Roglic es un poco más controlador, sabe que tiene la crono, aunque es bastante valiente, pero para mí Pogačar es un corredor de los años 70, que ataca cuando tiene que atacar, no tiene miedo, probablemente esa juventud que tiene le ayuda a eso y a la vez jugar en carrera como lo hizo el año pasado, la última semana del Tour, sabiendo que probablemente podía tener piernas, pero confiar todo a lo que hizo a la última crono es para quitarse el sombrero. Creo que son dos corredores para dominar el mundo del ciclismo durante unos años. And then we also have Matej. Sí, es diferente corredor, Sí. pero es un corredor de muchísimo nivel, tiene, claro que sí. Por eso te digo que incluso lo que están haciendo tanto Mohorič como Pogačar, Roglic y anteriormente otros corredores que tuvo vuestro país, es abrir las puertas a que la juventud se anime a montar en bicicleta y que pueda ganar. Mohorič ganó hace poco, ¿no? En Cuenca, yo creo. You winning en Cuenca 2 years ago en de Vuelta, ¿no? O sea que va más o menos de la mano con nosotros. Eslovenia al final vais a tener que poner país ciclista. Are we, Matej, now land of the cyclists? How do you see and feel maybe the popularity in Slovenia? Of course, the popularity is growing at the moment with this success, and I hope this encourages young kids to go and pedal their bikes and maybe start to be in professional cycling. You once said that cycling is much more complicated than what the fans can see if they only follow the performances of Tadej Pogačar and Primož Roglič. What is the one aspect that attracts you the most in cycling? I think it's that there are 200 riders in a race in professional cycling, so each of them has his own story about what happened. So if you, as a fan, follow closely, you have a big insight into what happened. It's not just about the rider who wins, it's also about all the other stories that happened on that day. Tell me, Matej, I'm sure you checked the route of this year's Tour de France. How do you like it? What can you say about it? I think it's a good balance. It's definitely more time trial than in Giro, for example. So that's why the GC contenders that are better at time trialing went to the Tour this year. And yes, I think it's going to be a good race. Oscar, Christian Prudhomme mentioned in our conversations that punchers will have many chances at this year's Tour de France. How do you like the route? Does it maybe remind you to any of the routes at your 6 successful appearances? El Tour de Francia evidentemente puede tener un poquito más terreno para los contrarrelojistas, un poquito más terreno para la montaña, ¿no? Pero al final es una vuelta que el corredor que aspira a ganarla es casi siempre el mismo perfil. Es una carrera que es verdad que si me dices hace 20 años, 25 años, tenía mucho más llana la primera semana, mucho más tranquila y después ya empezábamos con un bloque de Alpes o Pirineos-Alpes y a partir de ahí empezaba la carrera. Pero estamos viendo que los últimos años la primera semana ya no es como antes, una carrera donde hay que empezar en forma al 100% y al final van a disputarlo exactamente los mismos corredores. Creo que la carrera evidentemente está en no perderse en esas etapas donde parece, sobre todo para el espectador que está en casa viendo la tele, que no pasa absolutamente nada. El Tour ahí no se puede perder. Y a partir de ahí, yo creo que como siempre, Pirineos y Alpes al final es, en el ciclismo de hoy en día, donde los equipos son tan potentes, donde hay tanta información, donde se puede de alguna manera controlar la carrera, creo que no va a haber ninguna sorpresa y que los corredores que van a aspirar a la victoria van a ser exactamente los mismos, pongas el recorrido que pongas. Evidentemente, el Tour de Francia tiene que inventar, tiene que de alguna manera poner cosas nuevas, pero al final es una carrera donde todo el mundo va al 100%, donde el corredor que aspira a ganar tiene que ir muy bien contra el contrarreloj, quizá mucho mejor que para ganar una Vuelta a España o un Giro de Italia, y evidentemente tienes que escalar y subir como el mejor de los escaladores. O sea, tienes que ser un corredor muy completo y que yo creo que más el Tour de Francia es una carrera donde menos influye el recorrido a la hora de ganar un corredor. Creo que pongas lo que pongas, los corredores que van a disputar la carrera van a ser los mismos.
Okay, thank you. We always like to include also questions from the fans. So we're going to now move to these two questions for Matej from the fans. And Matej, if you can please reply in Slovenian, and I will also ask the question in Slovenian. Is that okay? Okay. We have a question from Vasja, torej imamo vprašanje od Vasje. Mednarodna kolesarska zveza je prepovedala pozicijo za spust. Kako se zdaj spuščate, ga zanima, in se je bilo težko odvaditi te vaše aeropozicije, kot jo je on imenoval? Ja, so prepovedali to aeropozicijo oziroma več njih. Ni bilo težav, no, pri prehodu, pač se tega ne poslužujemo več, za vse je enako, za nikogar ni to prednost ali slabost, ker pač kadar je za vse enako, je za vse enako. Se pa spuščamo tako, kot je zdaj dovoljeno, pač kakor pač normalno, ja, na sedežu sediš in držiš krmilo z obema rokama in to je to, ne, ni kaj dosti za filozofirati. Ste sicer ponosni na to, kar ste upeljali za nekaj let v kolesarstvo? Ne bi rekel. Se mi zdi, da sem to bolj poskušal uporabiti v svojo korist, kakor da bi bil ponosen na to, ali pa ponosen, kadar kdo drug to dela. Tako da bi rekel, da ne. Ok, še eno vprašanje imamo, in sicer od Franca. Glede na to, da je za vami že precejšnja kilometraža, Franca zanima, ali se raje udeležujete enodnevnih klasik ali večdnevnih etapnih dirk? Mislim, da so mi bolj na kožo pisane enodnevne klasike, tam sem tudi dosegel svoje večje, bolj pomembne rezultate, poleg seveda etapnih zmag na večdnevnih dirkah, na etapnih dirkah, tako da mislim, da se bom v prihodnosti bolj osredotočil na etapne zmage pa na enodnevne dirke. Najlepša hvala, Matej. Last question from Petra for Oscar. First, congratulations for your career. Oscar, is there any other victory than winning Tour de France that you're really proud of? And would you have done anything else, anything different if you could go back in time? Maybe try to join any other teams? Or would you take the same path that you took the first time around? And Petra also wrote in the end, thank you for your answer and good luck for the future. Gracias, Petra. Sí, para mí hay victorias, victorias muy bonitas. Por ejemplo, el prólogo del Tour de Romandía me gustó mucho por los 3 años que intenté ganarlo, ¿no? Desde el primer día que le vi, que era un prólogo que se hacía muy bien a mis características, y 2 años estuve para intentar ganarlo, lo gané el tercero. La clásica de los Alpes también fue una carrera muy bonita que me gustó mucho y que conseguí ganar también. Y al final, yo es que volcaba todo. El ciclismo ha cambiado mucho. Antes el ciclismo éramos más de preparar el Tour y otra carrera. Hoy en día el ciclista es mucho más completo, mucho más profesional que antes, ¿no? Entonces, yo desde que debuté en el Tour en el año 2004, mi cabeza era Tour. Acabé ganando el Tour 2006, pero mi carrera para enmarcar es el Tour 2005, ganando una etapa prácticamente en escapadas todos los días, el premio de combatividad, a punto de ganar la montaña también. Realmente hay que disfrutar todas las carreras. A veces disfrutas de una carrera y no acabas ganando y te lo pasas muy bien o te sientes muy bien, ¿no? O sea que en ese aspecto, yo me quedo con el Tour, pero evidentemente hubo carreras muy chulas. ¿Qué hubiera cambiado de mi pasado? Si me dan a elegir, ganar el Tour con 32 años en vez de con 28, porque una vez que consigues ganar el Tour, en mi caso, sabiendo que nunca más lo podría volver a ganar, que podría estar otra vez luchando del 5º al 10º, pero no poder ganar es bajar escalones, y a nivel psicológico no es fácil saber que vas a competir sin el objetivo de mejorar lo que has conseguido antes, ¿no? A nivel de equipos, no. O sea, mi carrera profesional, la verdad que estuve en diferentes equipos, un equipo suizo, un equipo español, un equipo kazajo, un equipo portugués. No, en ese aspecto no cambiaría absolutamente nada. Quizá que me hubiera cogido un poco el ciclismo actual a la hora de preparación, de entrenamiento, competición, redes sociales, materiales. Creo que hoy en día el ciclista está más preparado y es mucho más profesional que nosotros antes, y creo que pueden aguantar mucho más tiempo en el campo profesional que nosotros hace años, porque ya te digo, era un ciclismo mucho más arcaico, menos profesional que a día de hoy. Matej, your favorite win in your career so far, which one is it? I think it's the stage win in Giro. Was my proudest win so far, because it was at the end of a very hard and long stage.
Okay, we wish you, of course, many victories in your career. Follow the channels from Continental to find out more about the vidcast series Road to Tour de France 2021 by Continental. Don't miss out on our next episode. So the second part of our series has come to an end. Thank you, Matej and Oscar. It has been a pleasure talking to you. Muchas gracias, Oscar. Najlepša hvala, Matej. Thank you. Hvala. Thank you very much. This is it. Stay healthy and keep cycling.